Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. La Perashá Shavua se titula Kedoshim. Kedoshim. ¿Qué significa Kedoshim? Santos. Vamos al libro de Vaikra, capítulo 19, Levítico 19. Y dice en la Biblia así: habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Hashem, vuestro Dios. Siempre cuando la Biblia concluye el versículo diciendo, dice Hashem vuestro Dios, o porque el Eterno lo dice, es algo así como si fuera la firma del Eterno. Ahí dice, porque santo soy yo, Hashem vuestro Dios. Es algo así como si estuviera él rubricando, firmando lo que él está diciendo. En el hebreo dice, Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Daber el kol adat benei Israel beamarta, Alechem kedoshim, tijeyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Nuevamente habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Eterno, vuestro Dios. Entonces, la palabra que da origen al nombre de esta perashá es kedoshim, que como les platicaba yo significa santos. Sin embargo, esta palabra kedoshim, que proviene de qué palabra se utiliza como santo en hebreo, kadosh. Esta palabra es de lo más difícil de entender, igualmente de enseñar. Y lo vamos a ver a lo largo de este Shabbat, porque no nada más de la perashá vamos a hablar acerca de la palabra santo, sino también en la enseñanza. ¿Cuáles son las aliot que corresponden a esta perashá? Comienza la primera alía, capítulo 19, verso 1 al 14, en donde se dan los preceptos que los hijos de Israel deben cumplir para ser santos. Para alcanzar este nivel, se debe de temer al padre o a la madre, no se debe de adorar ídolos, no se debe de hurtar, no se debe de jurar en falso, y tampoco maldecir al sordo, ni oprimir al prójimo. Segunda alía. ¿Qué significa alía? Literalmente significa subir, y la forma en cómo se utiliza en la perashá vendría a ser cada una de las secciones de las que se compone la perashá, pero la traducción literal vendría a ser subir. La segunda alía, versículo 15 al 22, en esto se prohíbe el que no se debe de aborrecer al hermano en el corazón, ni vengarse de él, ni ayuntar el ganado de animales de diferentes especies. Tercera alía, verso 23 al 32, se prohíbe el comer sangre, igualmente el hacer rasguños en el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes? Hoy está de moda tatuarse, y esas eran prácticas que los pueblos lo hacían, el tatuarse, el marcarse el cuerpo. Y por cuanto eran sobre todo prácticas idolátricas, yo no sé si ustedes han visto en las tiendas en donde hay tatuajes, bueno, no nada más existen diferentes formas de animales, de hombres, sino también hay diferentes símbolos, cada uno de ellos tiene un significado, en la mayoría de los casos es idolátrico. Y la Biblia muy claramente prohíbe que todo hijo del Eterno se tatúe, eso es muy claro a la luz de la Biblia. Igualmente, en la cuarta alía, verso 33 al 37, nos prohíbe el Eterno oprimir al extranjero, igualmente hacer injusticia en el juicio. ¿Cuál es el vocablo hebreo para la palabra extranjero? ¿Cuál es, tío? Ger. De ahí es donde viene el término gerim, ¿verdad? Ger. El término hebreo para extranjero es ger. Quinta alía, capítulo 20, verso 1 al 27, se prohíbe que algún varón de los hijos de Israel o extranjero ofrezca a sus hijos a Moloc,
y se prohíbe atender a los encantadores o adivinos. Moloch era uno de los dioses que se encontraba primordialmente su culto, su tributo al valle de Hinnom. Y este valle de Hinnom es el que en el Brit Hadashah se le viene a conocer como el Gena. ¿Sí les suena a ustedes eso? El Gena. Y ese lugar, que era el lugar precisamente en donde se tenía entendido que ahí se quemaba, era justamente donde previamente la gente, nuestro pueblo y los pueblos idólatras, pasaban por fuego a sus hijos en honor a Moloch. Sextalía, verso 8 al 22, nos habla la Biblia cómo es que se prohíbe maldecir al padre y a la madre. Igualmente se prohíbe el adulterio y tener no nada más relaciones incestuosas, sino también la cópula con bestias. Esto es, que el hombre o que la mujer se ayuntara, es un término arcaico en el español, pero tuviera relaciones sexuales el hombre o la mujer con cualquier bestia, con cualquier animal. Es prohibido en la Biblia hacerlo. Igualmente se prohíbe dormir con mujer que estuviera menstruando. Obviamente tener relaciones con ella es a lo que se refiere. Y se prohíbe tomar a la mujer del hermano, etcétera. Séptima Lía, capítulo 20, 23 al 20, 24. Se prohíbe andar en las prácticas de las naciones que el Eterno había echado. Y por último, el Maftir. Se les ordena hacer diferencia entre el animal limpio e inmundo y se prohíbe hacer evocación de los espíritus. Vamos a enseñar entonces en esta semana lo que es la palabra Kedoshim, santos. Y vamos a ver el primer versículo nuevamente y el versículo 2, en donde habla acerca de la palabra santos. ¿Ya lo tienen? Vaikra 19:1. Y miren, quédense muy bien en la mente con este versículo, porque vamos a leer en el Brit Hadashah un versículo que es muy muy parecido. Nuevamente, versículo 1 del Levítico 19. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Hashem, vuestro Dios. Ahora vayamos al Brit Hadashah en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16. Primera o Aleph Kefá. A Pedro se le puede llamar como Kefá, como Pedro o como Shimón. Su papá era Jonás o Jonah. Entonces bien podría ser Shimón Bar Jonah. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice la Biblia: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Volvamos a leer. Como hijos obedientes. ¿Por qué dirá como hijos obedientes? Dice la Biblia: no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Miren cómo la palabra santos está relacionada con el ser obedientes y está relacionada con el conocimiento. O sea, si eres santo, tienes que ser obediente, y para practicar esa santidad debes de conocer. Son tres cosas que están bien de la mano. La santidad está de la mano de ser obediente y de conocer. Y luego dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo en la Perashá escribo algo que me resulta bien interesante, y es la pregunta que les podría yo hacer a ustedes. Y les pregunto: si a ustedes les preguntan, ¿son santos?, ¿qué dirían? ¿Sí o no? Sí. Y la segunda pregunta sería: ¿cómo ustedes practican esa santidad? ¿Cómo? Poniendo por obra su palabra, ¿sí?
obedeciéndola. ¿Algo más específico? O sea, ¿están de acuerdo ustedes con que debería de ser una pregunta que cualquier persona que quisiera conocer acerca de nosotros, imagínense que estuviéramos en una plática y de repente estuvieran hablando de que van a canonizar a Juan Diego? Y en ese momento sale en la plática con varias gentes y dicen, no, es que el Santo Padre ya lo va a canonizar. ¿Qué opinas tú? Se voltean contigo. ¿Qué les dirías? Les dirías, pues bueno, pues eso es lo que ellos creen. Sin embargo, no es necesariamente lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que toda aquella persona que ha hecho un arrepentimiento con el Eterno y ha volteado sus ojos a Él y ha aceptado la redención de Mashiach, entonces ahora ya tiene el estatus de santo. Y esa persona alcanza ese estatus de santo no estando muerto. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque ustedes creen que alguien que viva aquí y que no haya alcanzado el estatus de santo pueda ser santo después. No. Si una persona se constituye como santo, debe de comenzar su vida de santo estando vivo. Nunca podría ser una persona en vida no santo y después santo, porque para alcanzar el estatus de santo debería primero de conocer del Eterno en vida. Entonces obviamente esa sería una interesante plática cuando nosotros le quisiéramos demostrar y decir, sabes, a la luz de la Biblia, un santo comienza a ser no estando muerto, sino estando vivo, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta muy interesante para que se la hagan ustedes a la gente que conocen y con la cual ustedes tienen trato. ¿No creen ustedes? ¿No sería bien hacérsela a la familia o a los vecinos o a la gente que es creyente, llegar y decirle, bueno, yo sé que tú practicas muy bien el Shabbat, pero dime una cosa, ¿cómo se practica la santidad? Y empezar a hacerle una pregunta de esta naturaleza, a ver qué responden. Entonces, en esta perashá, pues obviamente vamos a ver qué cosas precisamente nos hacen ser santos. Y es que imaginémonos que el ser santo es simple y sencillamente un estatus. El ser santo es un estatus o un embestimiento. Y es semejante como cuando una persona estudia en la academia para ser policía. Esta persona estudia durante algunos años y al término de su formación le van a dar la designación, ahora tú ya eres policía, le dan su placa, le dan su pistola y ahora esa persona ya es policía. Y se van y le dicen, ahora tú ya puedes ejercer tu autoridad. Entonces, por un lado, él ya es policía y ahora tiene que ejercer esa carrera policial. Así es el caso en el cual nosotros nos encontramos. Somos santos y ahora tenemos que ejercer ese estatus o ese embestimiento de lo que vendría a ser la santidad. ¿Cómo nos enseña la Biblia que nosotros podemos ejercer la santidad? Y todo el capítulo 19 y el capítulo 20 hablan acerca de una cosa, la santidad. Regresemos al libro de Levítico 19.1. Levítico 19.1. Y observemos cómo dice la Biblia. Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Hashem vuestro Dios. Y luego dice, cada uno temerá a su padre y a su madre, y a mis días de reposo guardaréis. Esto es, a mis Shabbat o mis Shabbatot guardaréis. Yo Hashem vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Hashem, vuestro Dios. Entonces, en estos pocos versículos ya nos da un ejemplo. Si ahorita yo les pregunto, ¿cómo ustedes ejercitan su santidad? Específicamente, ¿cómo dirían? Temiendo a nuestros padres, honrando al padre y a la madre. ¿Qué más?
¿Cómo ejercitan ustedes la santidad? Guardando el Shabbat. ¿Qué más? Si a ustedes les preguntaran, ¿tú por qué no tienes ídolos? ¿Qué dirías? ¿Porque a Dios no le gusta? Bueno, pues tal vez alguien diría, pues está muy bien. Pero tú dirías, es que, ¿sabes qué? Yo me abstengo de los ídolos porque es una práctica de la condición en la que yo me encuentro. Y entonces eso ya les daría ocasión para poder ahondar más en la voluntad del Eterno. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque muchas veces cuando decimos es que a Dios no le gusta, pues la gente se voltea y dice, bueno, pues como que esta persona es medio cerrada. Y si tú le dices, es que yo no practico la idolatría, porque en la condición en la que yo me encuentro, no puedo hacerla. Entonces se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Qué condición tienes? Y entonces en lugar de decirle, no, porque Dios no me deja, ya tendrías ocasión de platicarle y de decirle, mira, es que, y le empieces a hablar de lo que vendría a ser la palabra santo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no practicamos la idolatría? No nada más porque el Eterno no le gusta, sino también porque es una práctica de la santidad. La santidad demanda de nosotros que no seamos idólatras. ¿Qué otra cosa? Que guardemos el Shabbat. ¿Qué otra cosa? Que no hagamos para nosotros dioses de fundición. ¿A ustedes les sería permitido tener un negocio en el cual hicieran dioses de fundición y los vendieran? Podríamos decir que sí, porque podría ser una inferencia de lo que vendría a ser el apacentar a los cerdos. Sin embargo, aquí, en este ejemplo, no cabe la comparación porque claramente dice la Biblia, ni haréis dioses. ¿Sí? Nuestro padre Abraham, curiosamente, ¿se acuerdan ustedes? Él vivía con Tarej. Ya les dije quién era el nombre de su papá. ¿Cómo se llama el papá de Abraham? ¿Cómo? El padre de Abraham se llamaba Tarej, en hebreo y ¿cómo lo escriben al español? Porque yo creo que ya no sabemos más los nombres hebreos. ¿Y en español? ¿Cómo lo traducen? Tarej. El papá de Abraham, ¿cómo traducen a Tarej al español? Les voy a dar 50 pesos por cada pregunta. Es muy fácil, nada más quiten la J. Taré. Así le llamaban al español. Ustedes deben tener una trivia en su cabeza para cuando se encuentren con personas que crean conocer mucho la Biblia y le sueltan una preguntita. ¿Cómo se llamaba su papá de Abraham? El papá de Abraham. Y les van a decir Taré. No, su nombre verdadero, en hebreo. Entonces, está muy claro. ¿Cómo se ejercita la santidad? Honrando al padre y a la madre. En este caso está utilizando la palabra temer. Más adelante voy ya desde cuando he juntado ya información para poder hacer un estudio acerca de la palabra temer. Porque ¿se acuerdan cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Hashem. Y ese temor es el mismo temor el cual le debemos de tener a los padres. Y es el mismo temor que el Eterno decía que deberíamos de tener dentro de su santo templo. Eso es lo que hace falta explicar en ese estudio que próximamente sacaré, porque es una pregunta que podríamos hacernos y que podríamos asemejarla, y si bien es cierto, tiene mucho que ver con el miedo, pero hay que entenderla en toda su magnitud. Pero hasta ahorita podemos saber que a los padres también se les debe de temer. Y de hecho lo que sucede con estando más chiquitos o ya más grandes, ¿no? De repente llega la hija o el hijo ya tarde y dice, me va a regañar mi papá. Y ya empieza a tener temor de cómo le va a ir con su papá o cómo le va a ir con su mamá. En realidad nosotros aquí en la Beta Knesset, los hijos, en primera instancia, ¿a quién deberían de tener temor? ¿A la mamá o al papá? ¿Al papá? O sea, esto es, la tarea que nosotros tenemos como hombres debe de ser muchísimo mayor.
Porque muchas veces, como el papá no los regaña, a quien le tienen miedo es a la mamá, y entonces la mamá es el ogro y al papá sí lo quieren muchísimo, cuando en realidad al primero que deben de temer, ¿a quién es? Al papá y no a la mamá. O sea, a la mamá sí, pero en segunda instancia. En primer lugar, al papá. Y si en un matrimonio se le teme más a la mamá que al papá, algo anda mal. Si ustedes están dando consejería y tienen a una mujer sentada a su lado, es muy sencillo saber en qué condición se encuentra su matrimonio. Pregúntenle, tus hijos a quién le temen más, ¿a ti o a tu marido? Y entonces nos dará mucha luz de cómo está la autoridad dentro del matrimonio. Eso es muy, muy importante. Lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Ok. Entonces ya vimos 4 cosas. Temer a los padres es ejercitar nuestra santidad. Guardar el Shabbat es ejercitar el Shabbat. Si a una persona le quieres decir, oye, es que tú quisieras ser santo, quisieras ser verdaderamente ejercitar tu santidad, ¿qué es lo que le podrías recomendar? Guarda el Shabbat. Vamos a ver más adelante el verso 5. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Hashem, ofrecerlo de tal manera que seáis aceptos. Dice, será comido el día que lo ofrecieres y al día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiera el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Hashem, y la tal persona será cortada de su pueblo. Miren, hermanos, en este versículo es muy ilustrativo, porque cuando se presentaba un korbanot para hacer la paz con el Eterno, solamente Hashem les permitía comer de ese sacrificio. Ojo, estaban presentando un sacrificio y la gente que lo está presentando también está comiendo de él. Y una vez que comía de ese sacrificio, solamente les era permitido comer de él durante 2 días. ¿Por qué ya no al tercero? Dicen los sabios que no se les permitía comer al tercero porque ya el tercer día la carne ya se empezaba a descomponer. Y entonces ya se abstenían de comer de ese sacrificio y solamente se les permitía comer el primero y el segundo día. Les pregunto yo, este mandamiento específico en el cual el hombre ejercita su santidad, presentar ofrenda de sacrificio de paz, ¿hoy en día lo podemos llevar a cabo? Yoshua Eleazar. ¿No? ¿Por qué no? Esa es la correcta respuesta. ¿Todos los mandamientos los podemos nosotros llevar a cabo? No. ¿Por qué? Porque este mandamiento en específico se lleva a cabo un sacrificio, el cual hay un animal que muere y no se puede llevar a cabo ese sacrificio en cualquier lugar. Es un sacrificio que se tiene que llevar solamente en el Santo Templo, es parte de lo que enseñé yo hace una semana, ¿no? En la perashá de la semana pasada, cuando yo enseñaba que solamente había un lugar en donde se presentaban sacrificios. ¿En dónde? Solamente en el Beit HaMikdash, o en su tiempo en el Mishkan. Pero nada más hay un lugar. Solamente es en el lugar en el cual el Eterno había designado. Entonces, hay mandamientos que no se pueden llevar a cabo, no porque estén derogados, no porque estén invalidados, sino porque el Santo Templo no está de pie. Vayamos a ver más adelante en Levítico 19, el verso 11. Miren lo que dice la Biblia. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Miren, en esta cultura en México, ustedes saben que es bien fácil que los mexicanos mientan. Pero si algo nos tiene que distinguir a nosotros como hijos, es que nos debemos de conocer por una persona que no mienta. Y no importa si en tu trabajo vas a quedar mal, nosotros tenemos que ser personas íntegras que no mintamos.
Porque de toda mentira, tarde que temprano, tiene su consecuencia. Tarde que temprano la tiene, y como tal, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que nos debemos de guardar de mentir. Y una mentira es algo tan insignificante como que llega una persona a tu casa y lo clásico, ¿no? Como en la televisión. Tocaban, la persona que llegaba a cobrar, abría la puerta del niño o la niña, mi mamá no está, y la mamá estaba detrás de la puerta, ¿no? Dile que no estoy. O por el teléfono, contestaban el teléfono y por acá, no estoy. Imagínense algo que no pudiera parecer tener trascendencia. Están dos hermanos adolescentes en la casa y uno de ellos recibe una llamada telefónica y el otro le dice, dile que no estoy. Esto pudiera parecer que no tiene importancia, pero la persona que está contestando el teléfono, al momento en que le está diciendo, no está formando parte de la mentira. Y eso es algo que nos debemos de ejercitar en las cuestiones más insignificantes hasta las cuestiones más importantes. No debemos mentir. Y si hay algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y si hay algo en lo cual no podemos tener nosotros la menor compasión, ¿saben qué cosa es? La mentira. Si a Josías, estando pequeño, me miente, a la próxima vez yo le digo, si me vuelves a mentir te voy a pegar, y a la próxima vez que mienta yo le pego. Y yo le tengo que enseñar muy claramente que Josías, por muy chiquito que esté, no debe de mentir. Y es clásico que de repente está un niño y que se cae algo que está cerca de él, más bien lo tiró el niño, y llega el papá, ¿y qué pasó? Se cayó, yo no sé. Espérame, o sea, es que no es que se haya caído, estás mintiendo. Y eso es algo que desde pequeño les tenemos que enseñar a nuestros hijos. Nada de que se cayó, lo tiraste, fue un error tuyo y como tal tienes que asumir las consecuencias. Pero esto es algo que como padres, con nuestros hijos desde pequeños tenemos que enseñarles a no mentir. ¿Por qué tú no mientes? Esto es, si nos estuvieran haciendo la pregunta, ¿por qué tú no mientes? ¿Por qué diríamos? ¿Porque al Eterno no le gusta? ¿Porque a mi papá no le gusta? No. Porque es la condición en la que debemos de vivir. ¿Ustedes creen que no tenga consecuencias el que nosotros constantemente estemos mintiendo? ¿Ustedes creen que no sea saludable para nuestra vida que no mintamos? Es completamente saludable. Tan es así que el Eterno dice, no mientas, no hurtes y no engañes el uno al otro. Les voy a comentar algo. De acuerdo a la enseñanza que tenemos en la Biblia, yo tengo la obligación, como hijo del Eterno, si viene ahorita Jonathan Yitzhak y me dice algo, yo tengo la obligación de creerle. Porque yo nunca voy a estar pensando que él me está mintiendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la condición en la cual tenemos que estar viviendo entre nosotros. Si yo digo algo y si ustedes dicen algo, debemos de estar no dudando, sino diciendo, es verdad. Porque cualquier persona que esté en esta congregación y que esté mintiendo, está negando que verdaderamente es santo. Y si con nuestros actos, hurtando, robando, mintiendo, con esas tres cosas, las hacemos, inmediatamente estamos dando fe que no somos unos hijos de Hashem. ¿Sí están ustedes de acuerdo? No somos hijos de Hashem. Si tú quieres saber si una persona es hijo de Hashem, observa qué es lo que marca la Biblia de qué cosas debe de ejercitar un santo y qué cosas hace. Y entonces vas a ver muy claramente si es hijo o no. Tan sencillo como eso. Vayamos al versículo 16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no andarás atentando contra la vida de tu prójimo. Miren, el chisme, cuando una persona hace un chisme, detrás de ello la enseñanza bíblica es que está asesinando a una persona. ¿Se acuerdan lo que escribe Jacob en el Brit Hadashah, en el libro de Santiago?
Dice que la lengua, ¿se acuerdan que es un arma poderosa? Porque con ella es como si pudiéramos encender todo un bosque. Entonces la Biblia dice muy claramente que si cuando nosotros andamos en chismes, la persona que le inmiscuimos en los chismes, estamos atentando en contra de su vida. ¿Por qué? Porque ya difícilmente podrá salvaguardar su estatus que tenía antes de ese chisme. Entonces, muy claramente, en esta congregación ni debemos de robar, ni debemos de engañar, ni debemos de mentir, si verdaderamente somos hijos. Si verdaderamente lo somos, entonces no lo debemos de practicar. Ya por último, al final del capítulo 20, ¿sí lo tienen? En el verso 25. Este es uno de los capítulos que me llevó a entender el por qué no debía yo de consumir animales inmundos. Y pude entender por qué el Eterno no quiere que consumamos animales inmundos. Veamos el verso 25. Y dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartados por inmundos. Miren cómo dice muy claramente la Biblia. Dice que cuando una persona come un animal inmundo, está contaminando su mismo cuerpo. ¿Sí lo dice la Biblia? Ahora, lo creamos o no lo creamos, si Dios es verdad, así sucede. Punto. Por más que hoy en día nos quieran decir, no, es que no es cierto, lo que quieran, la Biblia lo dice, y el Eterno no es hombre para que mienta, ¿verdad? Entonces dice muy claramente que no debemos de contaminarnos con los animales. Hay varias profesiones, entre ellas la de torero, que inclusive ellos lo que hacen es que toman la sangre del toro, precisamente de los más bravos, porque piensan que entonces adquirirán precisamente esa bravura y esa valentía de los toros. Y precisamente es lo que enseña, porque dice que de lo que nosotros comemos en realidad es nuestro organismo. ¿Están ustedes de acuerdo? Hoy en día dicen, tú come alimentos que tengan mucho colesterol, y entonces el colesterol en tu sangre subirá. Come alimentos que tengan grasa, y obviamente la grasa en tu cuerpo subirá. Entonces, si algo tan lógico para cualquier persona, que el alimento es lo que hace su ser, la Biblia dice muy claramente, no contaminarás vuestras personas con animales inmundos. Si yo les pregunto, ¿cómo se puede contaminar una persona? Podrían decir, no, es que si entra a un lugar idolátrico se va a contaminar. Bueno, pero hay algo más con la que se puede contaminar. ¿Con qué más? Con consumir animales inmundos. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo el Eterno soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Miren cómo este versículo está junto. ¿Sí lo ven? ¿Por qué está junto el ser santo con el abstenerse de animales inmundos? Porque precisamente el ejercitamiento de la santidad es no comer animales inmundos. Entonces, en todo el capítulo 19 y el capítulo 20, les voy a dejar de tarea algo. En un cuadernito, apunten qué cosas no debemos de hacer porque somos santos y qué cosas sí debemos de hacer porque somos santos.
Si yo les pregunto, ¿qué cosas sí debemos de hacer porque somos santos? De acuerdo a estos sencillos ejemplos que vimos, ¿qué cosas sí debemos de hacer, Chio? En esos ejemplos, ¿qué cosas sí debes de hacer? No, eso es no. Algo que sí. Correcto, muy bien. Algo que sí, también, de que ella sí haya dicho. Sí debemos de temer a nuestros padres. O sea, no los temas, no. Más bien es, sí debemos de temer a los padres. Son las dos divisiones de los mandamientos. Los mandamientos tasé y los mandamientos lo tasé. Esto es, son los mandamientos que debemos de hacer y los mandamientos que no debemos de hacer. Son las dos grandes divisiones que existen en la Torá del Eterno. Hacer y no hacer. No debemos de hacer idolatría. No debemos de robar. Pero sí debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Verdad? Entonces son mandamientos de hacer y mandamientos de no hacer. Mandamientos lo tasé y mandamientos tasé. Hacer y no hacer. Es muy claro la Biblia. Ahí está la voluntad del Eterno. Lo único que nos resta es ejercitar nuestra libertad. O lo hacemos o no lo hacemos. Tan sencillo como eso. Alguien va a hacerlo, agradar al Eterno. Alguien no lo va a hacer, pues por supuesto que no hallará gracia delante del Eterno. Sí, Shaul. Mira, en Levítico capítulo 11, ahí está esta clasificación. Apunten Vaikra 11, ahí está una clasificación de animales, en donde ya por nombre se encuentra. Levítico 11. Apunten por favor también Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio 14. Entonces, estos dos capítulos serían lo que la Biblia enumera o clasifica ya nombres de los animales. Obviamente no está listando todos, y los que no están, pues obviamente deberán de conservar las características que hay enunciadas, ¿no? Tanto de las aves como de los animales. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.